Este es el módulo de renta personas natural. ¿De dónde surge la obligación tributaria en cuanto a impuesto de renta? Es un vínculo establecido por la ley entre cual hay un sujeto que es el deudor y otro sujeto que es el acreedor, en este caso es el Estado, quien tiene la potestad de imponer las leyes tributarias y dar a entender cuál es el hecho que propicia el pago de un impuesto. Aquí están envueltos los elementos de la obligación tributaria: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Es un vínculo jurídico de obligaciones que tienen que ver con obligaciones formales y obligaciones sustanciales. Son dos tipos de obligaciones principales: la obligación tributaria sustancial y la obligación tributaria formal. El primer artículo del estatuto es el que habla de las obligaciones formales y las obligaciones sustanciales. ¿Cuáles son las obligaciones sustanciales? Las que tienen que ver con el pago del tributo, con el pago del impuesto. Cuando ustedes escuchen obligación sustancial, se refiere a pago. Cuando escuchen obligación formal, son todas las otras obligaciones que no necesariamente son pagos, que son diferentes a los pagos. Entre ellas, ¿cuáles? Por ejemplo, presentar la declaración. Esa es una obligación tributaria formal. Otra obligación tributaria formal: presentar los medios magnéticos. Entonces, cuando uno presenta medios magnéticos, a menos que los presente y tenga que pagar sanción, que no es el caso general, la obligación formal de presentar los medios magnéticos. Hay obligaciones que pueden incluir las dos, tanto la formal como la sustancial. Ejemplo: presentación y pago del impuesto de renta cuando hay un saldo a pagar. Pues tengo que cumplir con la obligación de presentar la declaración, esa es la parte formal, y la obligación de pagarla, esa sería la parte sustancial. Sobre el impuesto de renta, las características esenciales de este impuesto es que es un impuesto de orden nacional, es decir, que lo maneja el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es un impuesto directo porque está relacionado con la persona, la esencia, no el hecho económico, sino la persona. Y es un impuesto de periodo. ¿Qué periodo? Un periodo anual, que va de enero 1 a diciembre 31. Es un impuesto porque se establece en cabeza de los contribuyentes sin comprometer ninguna contraprestación directa a favor del sujeto que paga. O sea, yo pago el impuesto de renta, si estoy obligado a hacerlo, pero yo no sé el gobierno nacional en qué lo va a utilizar. Yo no tengo la potestad para decir que se ejecute para planes sociales, que se ejecute para colegios, para salud. No, es un impuesto que el gobierno y el Ministerio de Hacienda maneja en una olla general, por decirlo así, y de ahí, dependiendo sus necesidades, lo empieza a distribuir. Que hay unas contribuciones que tienen una destinación específica. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen contribuciones para fiscales para el SENA. Entonces saben que ese dinero va exclusivamente para pagar todos los gastos relacionados con el SENA, el bienestar familiar. Esos son específicos, son contribuciones. Pero en el caso de los impuestos, pues yo no sé en qué lo va a utilizar el gobierno y no tengo derecho a exigir que sea para una destinación específica. Grava los rendimientos, las utilidades, entonces es directo, diferente de los impuestos indirectos, que lo que graban es el consumo. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto porque grava es el consumo. El impuesto al consumo también es un impuesto indirecto. Es personal porque atiende la situación propia de cada persona como pagadora del impuesto de renta. Acumula la totalidad de la renta por cédulas, ojo a este término, cédulas, en consideración a su origen, para aplicarles a ellas una tarifa según la depuración que el sistema de renta cedular tiene. Ojo con esto de las cédulas porque vamos a ver cómo se distribuyen los ingresos que puede tener una persona natural. ¿Listo? Y cómo se tienen que ubicar dentro de unos espacios en la declaración que efectivamente se llaman cédulas. Es un impuesto de periodo, lo decíamos, porque es un periodo gravable en el que uno tiene el hecho generador que va entre enero y diciembre de cada año fiscal. Tiene que atenderse también un principio de unidad del impuesto. Es decir, ustedes han escuchado que también hay una parte dentro del impuesto de renta que se llama impuesto de ganancias ocasional. Pero todo, tanto el impuesto de renta, la liquidación normal, como el de ganancias ocasionales, es un solo impuesto y se presenta bajo un solo formulario. Los elementos de la obligación sustancial del impuesto, cuando tenemos que pagar. ¿Cuál es el sujeto activo? El Estado como nación.
¿Cuál es el sujeto pasivo? El contribuyente, el obligado a declarar. ¿Cuál es el hecho generador? Estos son los elementos de la obligación del impuesto. La obtención de un ingreso grabado con renta. Y la base gravable es la renta líquida. Vamos a mirar un formato de renta. El formato 210 es el formato con el que se hace declaración una persona natural residente tributario en Colombia. Este es el formato 210. Es la distribución de los ingresos que tiene una persona natural dentro de una declaración de renta. ¿Sí? Estos son las famosas cédulas. Cuando uno termina, entonces decía ya la diapositiva, que la base gravable se determina hallando la renta líquida gravable. Esos son términos que aparecen acá: renta ordinaria, renta de la cédula general, renta líquida ordinaria y renta líquida gravable. Cuando dice renta líquida ordinaria de la cédula general, es este rengloncito 93, que viene como un resumen de todo lo que vamos a incluir acá. Y después uno lo compara con la renta líquida general. ¿Por qué? Porque hay otras cédulas dentro de la declaración. Está la cédula de pensiones, la cédula de dividendos, son 3 cédulas. También aparte están las ganancias ocasionales. Entonces, al final uno tiene que determinar cada una dependiendo de los ingresos que tenga, hacer una sumatoria y después determinar el impuesto. Eso es lo que se hace. Pero primero, pues obviamente hay que determinar la renta líquida cedular o la cédula en la que estuvo. Las tarifas o la tarifa del impuesto de renta. Hay unas tarifas en el impuesto de renta, hay una tarifa general para las personas jurídicas y las tarifas también saben ustedes que pueden ser tarifas progresivas, es decir, que van aumentando dependiendo el nivel de ingresos y de utilidades que tenga una persona. En el caso de las personas naturales, la tarifa es una tarifa progresiva. Vamos a verlo en el artículo 241. Como les digo, esto es primero un repasito general, ya después vamos a entrar en detalle en la liquidación. Para que lo tengan claro, una persona natural, su tarifa de impuesto no es como llegar, determinar la base y aplicarle un porcentaje. No, es una parte progresiva dependiendo del nivel de renta líquida que tenga la persona.